bienvenida y saludo. Punto 2, rotulación de la unidad 7, química orgánica, ya que a partir de este día vamos a adentrarnos al desarrollo de esta área de la química, que es bien interesante y está relacionado al átomo de carbono. Así también tenemos el punto 3 de agenda, desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos orgánicos. El punto 4, actividad de retroalimentación. Cabe aclarar de que esta actividad la vamos a realizar dentro de la misma clase con una serie de preguntas sobre el contenido de aprendizaje que vamos a desarrollar. Así también tenemos el punto 5, desarrollo del contenido de aprendizaje, nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. En este contenido que lo vamos a desarrollar para el día de mañana, vamos a aprender todo lo referente a nomenclatura. ¿Por qué una sustancia? Para ponerles un ejemplo, el metilo se llama de esa manera. Pues vamos a aprender cuál es su estructura, su raíz y qué sufijos vamos a aplicar para generar esos nombres. Así también tenemos el punto 6, actividad de retroalimentación de ese contenido de aprendizaje. Y como último punto, cierre de la jornada. Así que pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que será nuestra orientación para el desarrollo de las clases. Así también vamos a realizar la rotulación de la unidad posteriormente, la cual como hemos venido trabajando, si me lo realizan bien rotulado, vamos a tener puntos adicionales para la actividad correspondiente a esta semana. Así que nos quedamos, brindaré lo que son 3 minutos para realizar la anotación de la agenda de trabajo semanal y me confirman en el chat, por favor, para dar paso con los datos de la unidad. Muy buenos días para quienes se van integrando. Por favor, anotar la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello vamos a estar desarrollando las 2 jornadas virtuales. Al finalizar la anotación, me confirman por favor en el chat para dar paso a los datos de la unidad. Muy bien, muchas gracias por confirmar en el chat. Ya, profe. Gracias por confirmar, Javier. Muy bien, gracias por confirmar, Steven. Como les mencionaba, quienes se van incorporando a la sesión, si en dado caso tenemos dificultad con el acceso a los recursos para realizar la maqueta de la molécula H2O, podemos tomar la siguiente opción alternativa. Podemos realizar lo que es el dibujo de la molécula en una página bien ilustrado y decorado y tomarlo como base para realizar nuestra explicación sobre la ionización del agua. O también podemos recurrir a realizar una presentación, puede ser en PowerPoint o así también en Prezi. La preparamos y con base a esa presentación podemos realizar nuestra explicación sobre la ionización del agua. Así que tenemos esas opciones alternativas, si en dado caso tienen el inconveniente con el acceso a los recursos, ya que esa actividad es una actividad teórica y también está evaluada y contemplada dentro de la guía de trabajo.
Muy bien, gracias por confirmar en el chat. Ya, profe. Muchas gracias por confirmar. Bueno, vamos a dar paso entonces a la rotulación de la unidad 7. Si en dado caso están anotando algún punto de la agenda de trabajo, dejamos el espacio y posteriormente les voy a facilitar el documento de la presentación para que lo podamos realizar detenidamente y llevemos ese apunte respectivamente. Así que vamos a pasar propiamente al punto número 2 de agenda. Bueno, la unidad 7 lleva por título Química Orgánica. En esta área de la química es un área bastante interesante porque vamos a dejar de lado lo que son las fórmulas, las ecuaciones y vamos a ver ya aspectos de forma, vamos a ver aspectos de nomenclatura, cómo se organizan las sustancias químicas, cómo se representan dentro de lo que es una normativa internacional que es generado por un instituto, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Investigar y analizar correctamente la naturaleza de los compuestos orgánicos y las biomoléculas, describiendo sus propiedades, elaborando modelos moleculares y aplicando los sistemas de nomenclatura que permiten nominarlos y destacar su importancia en la vida real, industrial, ambiental y socioeconómica del ser humano. Esta área de la química es un área muy importante, como les mencionaba, ya que vamos a comprender todos los aspectos de forma. ¿Por qué un óxido lleva la O después del metal? Así también vamos a aprender a partir de las cadenas de carbono cómo se va a denominar esa sustancia orgánica, porque se llama metilo, butilo, propilo, dependiendo de lo que es la nomenclatura internacional. Así que pedirles de que rotulemos la unidad con sus respectivos datos bien decorados y al final de la clase o en el transcurso del día me van a enviar lo que es la evidencia para que de esa forma ganemos puntos adicionales para la actividad correspondiente a esta semana. Les brindaré lo que son 5 minutos para realizar la rotulación de unidad y pasamos ya propiamente al desarrollo de la clase.
Muy bien, gracias por confirmar en el chat. Bueno, un minuto más y damos paso al desarrollo del contenido de aprendizaje. Para quienes vayan finalizando, me confirmen en el chat, por favor. Si en dado caso no finalizan de decorarla o así también de enlistarla, no se preocupen. Vamos a tener el transcurso del día para que puedan hacer la respectiva entrega. Listo, profe. Muy bien, gracias por confirmar. Bueno, vamos a pasar entonces al desarrollo del contenido de aprendizaje. Si en dado caso no han finalizado la preparación y así también elaboración de la rotulación de la unidad, no se preocupe. Vamos a tener el transcurso del día para realizar la respectiva entrega. Bueno, vamos a pasar entonces al primer tema correspondiente a esta semana, el cual cabe aclarar de que es un tema para examen, para que lo tomemos muy en cuenta y prestemos mucha atención. El tema lleva por título lo que es compuestos químicos orgánicos. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir en el desarrollo de este tema? Describir y representar con creatividad las características del átomo de carbono y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Antes de iniciar, me gustaría reconocer lo que son las estructuras como también la base para que podamos comprender lo que es este tema de compuestos químicos orgánicos, que es el átomo de carbono. Pero para abrir el hilo de participaciones y escucharlos, me gustaría saber cuánto conocemos del átomo de carbono. ¿Qué conocemos del átomo de carbono? Si me comparten en el chat o habilitan su micrófono. ¿Qué han escuchado sobre este átomo a lo largo de todos estos años, en primer año de bachillerato, en tercer ciclo, en las clases de ciencia? ¿Qué han escuchado sobre este átomo? Bueno, cuando hablamos del átomo de carbono, quizás sea nuevo lo que es la representación del átomo. Cuando hablamos de este átomo, nos vamos a referir a lo que es un átomo bastante simple, pero también que es la base de toda la vida en la Tierra. Incluso nosotros poseemos átomos de carbono. Y muy bien, como están planteando lo que es en los comentarios del chat, es uno de los átomos más importantes para la vida. Incluso podemos afirmar de que es el pilar de la vida, ya que los alimentos que consumimos, el pan, las pastas, los plásticos, así también otras materia orgánica que proviene de la flora, de los árboles, de las plantas, poseen átomos de carbono. Y por tanto, estudiemos lo que es su estructura. Primeramente, debemos de reconocer de que el átomo de carbono posee lo que son 6 electrones, que son estos puntos oscuros que están a lo largo del núcleo atómico. Así también
podemos decir del átomo de carbono de que posee 4 electrones de valencia. ¿Y qué son esos electrones de valencia? Pueden preguntarse. Son los últimos puntos que se encuentran en la última línea, que es la última órbita o nivel de energía del átomo de carbono. Así también podemos decir de este átomo que tiene un contenido nuclear de 12 UMA. ¿Por qué? Porque posee lo que son 6 protones y también posee 6 neutrones, sumando en total 12 elementos de unidades atómicas. Así también vemos claramente de que este átomo no es muy complejo, ya que en la tabla periódica tiene lo que es el número 6, es de los primeros elementos principales, como también podemos afirmar del átomo de carbono que es un elemento pesado. Proviene de los núcleos estelares, en los cuales a partir de átomos de hidrógeno y helio se condensa y se produce este átomo. También vemos acá lo que es su representación por medio de la estructura de Lewis. Tenemos la C, que representa lo que es simbólicamente al elemento periódico de carbono, y cada punto que está en los extremos de la C, lo que es el símbolo del átomo de carbono, representa sus electrones de valencia. Así también tenemos lo que es su representación tridimensional, en la cual tenemos lo que son estos 3 bordes que representan los 4 orbitales respectivamente, que corresponden a los 4 electrones de valencia. Tenemos que tener una forma tetraédrica en la cual cada orbital está en un ángulo de 109,28 grados. Están precisamente ajustados para formar lo que es esta estructura, esta forma tridimensional. Y asimismo podemos mencionar de que en el caso del plano podemos representar de esta manera al átomo de carbono, en el cual cada línea que está en cada extremo de lo que es el símbolo químico del átomo de carbono representa un electrón de valencia. ¿Y cuántos enlaces va a permitir lo que es el carbono? Hasta 4 enlaces. Por ejemplo, para formar lo que es la fórmula química del metano, que es CH4, los 4 hidrógenos se enlazan en cada una de estas líneas para formar esa estructura de ese gas natural. Y de esta manera vemos claramente de que el átomo de carbono es un átomo bastante sencillo. Sin embargo, produce organismos tan complejos como nosotros los seres humanos, e incluso tan organizados como la flora y la fauna que está dentro de los ecosistemas. Y de esta manera vemos claramente de que el átomo de carbono, a pesar de que tiene una estructura bastante simple, tiene su nivel de complejidad en relación y enlaces químicos con otros elementos atómicos. Así también podemos añadir al átomo de carbono que tiene otros aspectos, como son sus características. ¿Por qué se caracteriza este átomo de carbono? Vemos primeramente lo que es su núcleo. ¿Qué podemos encontrar en su núcleo? Encontramos lo que son sus protones y sus neutrones, que es esta parte del átomo, que es esta esfera roja. Y asimismo, allí está contenido la masa del átomo de carbono. Imagínense, un átomo posee masa y por ende peso. ¿Cuánto pesa el átomo de carbono? Pesa 12 UMA, ya que tiene 6 protones y 6 neutrones. Así también podemos decir del átomo de carbono de que posee una envoltura en la cual está rodeada por sus electrones. ¿Cuántos electrones posee? 6 electrones, y cabe aclarar de que la envoltura, que es lo que es la nube electrónica que están orbitando alrededor de lo que es el núcleo, es comparado al sistema solar en el cual el planeta Tierra está orbitando alrededor del Sol, pues acá es muy similar, en el cual los electrones orbitan alrededor del núcleo, y en ese sentido la envoltura es mayor tamaño, en este caso es 1000 veces mayor que el tamaño del núcleo atómico. Por tanto, vemos lo que es la forma del átomo de carbono, a pesar de que es un átomo simple, un átomo sencillo, tiene su grado de complejidad debido a su masa, que es de 12 UMA, como también a su envoltura, que es 1000 veces mayor al tamaño de su núcleo. También podemos añadir otros aspectos al átomo de carbono, como son sus enlaces. El carbono es un elemento que nos permite generar muchas sustancias. Tomamos lo que es un átomo de carbono y lo podemos enlazar a hidrógeno o así también a oxígeno para formar sustancias mucho más complejas.
Y acá tenemos lo que son 3 enlaces que permite el átomo de carbono. ¿Qué enlaces podemos encontrar? Tenemos lo que es un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. ¿Por qué se caracteriza el enlace simple? Porque el átomo de carbono cede un electrón. ¿Y qué sucede en ese proceso de que va a formar este tipo de estructura molecular? Que es, en este caso, el ejemplo metano CH4. Tenemos lo que es presencia únicamente de un átomo de carbono, el cual está enlazado a elementos de hidrógeno. Y cuando tengamos lo que es esta característica en el cual solo hay presencia de un carbono, tenemos que hacer la relación y la conexión de que se trata de un enlace simple. Así también tenemos lo que es la forma tetraédrica, en la cual tenemos el carbono, que es el elemento nuclear, por decirlo así, de la estructura molecular, se encuentra en el centro y alrededor en cada vértice del tetraedro están lo que son los hidrógenos. ¿Cuál es el ángulo en el cual están? 109,28 grados respectivamente. Y de esta manera representamos con esta disposición lo que es un enlace simple. Así también tenemos el enlace doble en el cual los electrones cedidos por el átomo de carbono serán 2 respectivamente. ¿Qué tipo de sustancias nos darán como resultante? El etano. El etano tiene una fórmula química CH2CH2. Posee lo que son 2 carbonos unidos por enlace doble y cada uno posee un enlace y así también 2 enlaces con átomos de hidrógeno. Vemos acá lo que es su disposición molecular y también lo vemos claramente en el plano. Tenemos los 2 carbonos unidos por un enlace doble, como también los hidrógenos unidos a cada uno de los carbonos en un ángulo de 120 grados. Y de esta manera vemos claramente de que la diferencia del enlace doble con el enlace simple será la cantidad de carbonos. Así también tenemos el enlace que es más fuerte dentro de los enlaces que pueden producir los átomos de carbono, que es un enlace triple. ¿Qué sucede en ese proceso? De que el átomo de carbono se une a través de un proceso en el cual surge una sustancia derivada de un enlace simple. Por ejemplo, acá tenemos el etino. El etino es una sustancia derivante del etano. ¿Y qué sucede? Tenemos CH unido por lo que es un enlace triple. Tenemos lo que es un hidrógeno unido en cada uno de los carbonos y esta será la forma de la estructura molecular. Así también tenemos la disposición dentro del plano, tenemos cada uno de los carbonos unidos por esas 3 líneas que significa el nivel de enlace, que en este sentido es un enlace triple y tenemos por ende esta sustancia derivante llamada etino. Y como vemos claramente, a pesar de que tiene una estructura simple, el átomo de carbono nos permite generar a partir de sus 3 enlaces lo que son sustancias más complejas. En ese sentido, el enlace simple permite generar sustancias con menos complejidad, el enlace doble con un nivel de complejidad intermedio, mientras los enlaces triples permiten generar sustancias derivantes que a la larga podemos decir son sustancias mucho más complejas. Así también podemos añadir que el átomo de carbono tiene aplicaciones. No es únicamente un invento de los científicos o únicamente se estudia de forma teórica, sino que a diario utilizamos y consumimos productos que poseen lo que son átomos de carbono. Tenemos acá el primer ejemplo, que es el teflón de las cacerolas, pues ese antiadherente es producto de átomos de carbono. Y a partir de ello, con enlaces de hidrógeno, se genera esa propiedad en la cacerola, que es el famoso teflón, en el cual no se pega o no se adhiere lo que son los alimentos al cocinarse. Así también tenemos los plásticos, los diferentes tipos de plástico, los cuales tienen lo que son átomos de carbono, el PVC, las mantequillas, las cremas, los sales minerales, las sales de baño, lo que son los panes, las pastas, las rosquillas, el material genético, el ADN y el ARN, que está dentro de nuestra estructura celular, la sangre, los aceites, la carne y entre otras. Se dice hoy en día de que aproximadamente 7,000 compuestos que están a nuestro alrededor, incluso cosas producidas por los seres humanos, poseen átomos de carbono. Imagínense, prácticamente nosotros somos productos del carbono, consumimos a diario
hidratos de carbono, que son los carbohidratos, que nos permiten generar energía y de esa manera salir a diario con nuestras tareas cotidianas. Asimismo, podemos añadir otros aspectos de los átomos de carbono, que es su clasificación. Podemos encontrar lo que son grupos funcionales, familias a partir de enlaces de carbono con hidrógeno. Y cuando ocurre ese fenómeno, ¿cómo se van a llamar? Hidrocarburos. Y ejemplos de hidrocarburos tenemos uno utilizado de manera cotidiana, que son los combustibles. La gasolina, el diésel, toda esa línea de combustibles son hidrocarburos. ¿Por qué? Porque se enlaza átomos de carbono con átomos de hidrógeno. ¿Qué familia tenemos dentro de los hidrocarburos? Tenemos los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos se caracterizan por ser saturados y asimismo no poseen anillos bencénicos. En otras palabras, ¿qué significa eso? De que no tienen olor. Dentro de ellos tenemos lo que son los alcanos. Por ejemplo, está el metano, el etano, el butano, el propano y el pentano. Para ponerles un caso cotidiano, el propano que usamos en la vida cotidiana, nosotros sentimos cuando se fuga porque posee en la válvula anillos bencénicos. Le añado lo que es olor al gas propano, ya que de lo contrario, si no estuviera ese mecanismo dentro de la válvula del tambo de gas, no sintiéramos ni percibiéramos la fuga de gas, ya que el gas propano que está en el interior del tambo de gas es un gas saturado y así también no posee olor porque es alifático. Así también tenemos los aromáticos, que son lo inverso a los alifáticos, porque estos sí poseen olor, y tenemos lo que son los insaturados, y en ese sentido podemos encontrar dos grupos, los alquenos y los alquinos. En el caso de estos dos grupos son derivantes de los alcanos, y lo que cambiará será el sufijo enos para los alquenos y el sufijo inos para los alquinos. Por ejemplo, tomando lo que es el metano, que es un alcano, ¿cuál sería su alqueno? Meteno. ¿Y cuál sería su alquino? Metino. Y de esa manera ya producimos lo que es el insaturado a partir del alcano metano. Así es como se producen lo que es un sinfín de sustancias como el poliestireno, el prolipopileno, el metilo, entre otras sustancias que derivan a partir de gases naturales, como lo es el metano, el etano, el butano, propano y pentano. Y cuando escuchemos de un enlace de carbono con elementos de hidrógeno, tenemos que hacer la conexión de que se trata de hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos encontramos alifáticos, aromáticos. Los aromáticos no tienen, y así también poseen olor, y en el caso de los alifáticos no poseen anillos bencénicos. Bueno, vamos a llegar entonces a la actividad de retroalimentación para abrir el hilo de participaciones y para asimismo evaluar cuánto hemos adquirido respecto al tema de este día. La primera pregunta, y para abrir el hilo de participaciones, hace mención a lo siguiente. Menciona 3 productos que utilizas a diario en tu hogar que lleven empaques plásticos. Si me mencionan, por favor, pueden habilitar su micrófono o asimismo también participar en el chat. Productos que utilicemos Profe, serían los tuppers donde guardamos comida, donde tenemos la crema y algún otro líquido que necesite que esté guardado. Muy bien, muchas gracias, Julián. ¿Qué otros ejemplos me pueden plantear, aparte de los ya mencionados? Productos que utilicemos en la vida cotidiana que posean envoltura plástica o así también un empaque. Puede ser en el área alimenticio, en el área de limpieza u otra. De los que estamos en línea, ¿qué otros ejemplos me pueden proporcionar? Profe. Dígame. ¿Sí? Pues yo creo que serían los empaques de los El macarrones. aceite podría ser uno. Ajá, también eso.
Muy bien, excelente. Tenemos el aceite que tiene su botella respectiva hecha de plástico. Los cereales, muy bien, me comentan en el chat. Y así como hemos observado de que la mayoría de sustancias que empleamos en la vida cotidiana poseen empaque o envoltorio plástico, pues para informarles respecto a ello, los plásticos poseen átomos de carbono. Sin embargo, se les clasifica como inorgánicos porque tienen una tasa muy elevada en cuanto a tiempo en su descomposición. Sin embargo, se descompone el plástico debido a que, como les mencioné, posee átomos de carbono. Pero se trata y asimismo se tarda mucho más en descomponerse porque el dominio molecular lo poseen los átomos de hidrógeno. Ahora analicemos la siguiente pregunta. El carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será el átomo de carbono el que mayor presencia tenga en la mayoría de materiales o no? Profe, ¿Sí? Sí, es uno de los que más abunda en la naturaleza porque hasta como usted dijo al es inicio de esencial clase, para que la hasta las vida. plantas tienen átomos de carbono y nosotros también tenemos átomos de carbono. Muy bien. Y todas las formas de vida tienen átomos de carbono. Excelente. Una participación más. Consideran de que el átomo de carbono tiene mayor dominio que cualquier otro átomo, que el hidrógeno o el helio, o así también el litio. ¿Será el que más abunda en todas las cosas? Puede ser que sí, profe, porque es un elemento mayoritario en toda la Tierra, ¿no? Muy bien, y opiniones muy acertadas. Y en efecto, el carbono es el que más domina y abunda en la naturaleza. Porque como todos hemos visto, al quemarse un material, una cosa, emite lo que es el característico humo, que tiene un color oscuro, que significa de que ha liberado esa reacción de combustión dióxido de carbono, que es la descomposición de los carbonos que posee ese material. Y en razón de ello, para poner lo que es esa evidencia científica, todos los materiales en general poseen y contienen átomos de carbono. Incluso nosotros, cerca del 20% de nuestro cuerpo está formado por enlaces con carbonos. Así también los científicos han hecho un inventario de cuántos compuestos químicos existen en la naturaleza que poseen carbono y va del orden de más de 7,000 compuestos que poseen carbono. Así como sabemos de las plantas que están hechas de carbono y abundan dentro de la naturaleza. Muy bien, y con ello cerramos lo que es la clase y con un dato curioso. Si ustedes conocían este dato sobre las manzanas, sabía que el efecto de las gotas en las manzanas, como vemos acá en la imagen, es debido a que la manzana es un alcano. En otras palabras, posee lo que es una capa de cera, la cual evita de que penetre el agua y genere lo que es este efecto en las manzanas de esas gotas en la superficie de la manzana. Así que cuando veamos una manzana, a nivel microscópico posee lo que es una capa de cera, similar a la cera que poseen las candelas. Sin embargo, es bien diminuta y delgada, que evita de que penetre directamente el agua. ¿Alguna pregunta, duda referente a la clase? Ya que casi estamos al término del tiempo, antes de que nos corte el tiempo lo que es Zoom. Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, vamos a llegar hasta acá entonces con el desarrollo del